La semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la... Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Ahora sí, vamos a comenzar en un nuevo encuentro de nuestra universidad, La República, laica, pluralista y tolerante. Estamos hoy junto a una gran amiga mía. Les voy a hablar de inmediato de ella. Solamente voy a decir su nombre, después ella se va a presentar ahí con todas sus insignias, ¿no? Pero quisiera yo poder tener la posibilidad, ¿cierto?, de decir algo sobre ella. Paulina Rivera, ¿ya? Ahí le vamos a pedir después más detalle y darle la más cordial bienvenida. Paulina es psicopedagoga, también tiene la segunda titulación de educadora diferencial, tiene postítulos, ¿no?, en lenguaje y discapacidad intelectual, diplomados interdisciplinarios de la Pontificia Universidad Católica, también diplomados en evaluación neuropsicológica infantil, y además de ser amiga mía, yo la consideré en esta entrevista porque tiene una pasantía en gestión educativa en Nueva York. Ella, además de trabajar en educación, es directora de un centro integral. Estoy dejando muy poco espacio para que ella se presente, pero, sí. pero tengo que decirlo que hoy nos acompaña Paulina y estamos muy contentos que estés en Innovación Educativa, y aprovechar de que con toda esta presentación que te hago, cuentes todo aquello que no dije de ti. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, Rodrigo. Bueno, ya te doy las gracias por esta invitación, me siento honrada. La verdad es que dijiste casi todo, ¿no? ¿Para No, qué entrar en más detalle? Hay cosas que no he dicho, así que podrías contar, por ejemplo, de dónde eres, claro. la parte más Bueno, yo personal. vivo en Buin, vivo en la comuna de Buin, una comuna bien polarizada, por decirlo de alguna manera, donde existe bastante riqueza y también pobreza. Ah, Y perfecto. he tenido la virtud de poder trabajar en ambos espacios. Ya lo que me ha podido también, me permite también tener una amplitud de miradas de cómo poder aplicar la psicopedagogía y eso. Perfecto, Paulina. Oye, nosotros en el último tiempo nos hemos encontrado por ahí silenciosamente en varios webinars, en varios encuentros. Yo también te he visto ahí que hemos estado compartiendo algunos espacios para contarle a las personas que nos están viendo de manera diferida. Estamos en una situación de pandemia y la situación también de salud física, pero también mental de nuestro país y del mundo, está muy compleja, y con Paulina nos hemos encontrado en varios espacios, pero particularmente esta idea nace, Paulina, y tú corrígeme, de un artículo en el New York Times, un artículo que a lo mejor algunos de ustedes leyeron, I love you, kid, but please get out of me, que dice así un poquito como, hijo, hija, te amo, pero sal de encima mío. Y así partimos como un poquito pensando este encuentro. Vamos a hablar hoy de la conciliación familiar, la conciliación laboral, y de este artículo del New York Times, y ahí también yo hice el ancla con tu pasantía en Estados Unidos. Entonces, partamos con Paulina. No sé si estoy bien en cuando juntamos estas ideas de hacer la entrevista y partir con este artículo. No sé si... Me parece súper bien. Claro, efectivamente fue un artículo que al parecer nos movilizó, ¿cierto? Sí. De hecho, no hace mucho nos juntamos, nos encontramos y sentíamos que no se hablaba mucho de la infancia, de lo que estaba pasando. Uh-huh. Desde ese momento hasta ahora yo me he dado cuenta que igual ya se está tocando el tema, ya lo he visto en varios lugares y eso igual siento que es positivo. Y voy a hablar como mamá también, Rodrigo, porque en el fondo esto es bien sistémico, yo creo que a veces como que nos olvidamos, mucho hablamos desde la academia,
damos muchos tips, acompañamos, pero resulta que nosotros también estamos en este sistema, estamos viviendo esta pandemia, también nos están pasando cosas, y en lo personal a mí también, soy mamá de 2 chicos, uno de 4, uno de 2, y este artículo que encontré muy interesante era porque también me dio muchas respuestas. Uno tiene como el concepto teórico, ¿cierto? Pero resulta que cuando te empieza a pasar, una alarma se enciende y ¿qué está pasando? Y he hablado con varias mamás a propósito del tema y está ocurriendo una situación que se está repitiendo en muchos hogares con las mamás o las figuras de apego, en donde los niños están tal cual, como dice el artículo. ¿Se está compartiendo la pantalla? ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, perfecto. Se está compartiendo. Ya, solamente entonces, era para mostrarlo, por si algún amigo después lo quiere buscar. Ese es el título del artículo. Disculpa que te haya interrumpido. No, no hay problema. Y bueno, y eso está pasando. Esa imagen es súper decidora de lo que está pasando. Los niños están encima, están demandantes, están más irritables, están retrocediendo de alguna manera en su autonomía, no nos están dejando mucho ser, no nos dan espacio para el trabajo, que además muchas estamos trabajando. Y es complejo, y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y claro, y tiene un montón de explicaciones biológicas, emocionales y sociales, que los niños no saben verbalizar. Justamente a eso quería ir, como a la conciliación, ¿cierto? Laboral, que es una cosa más legal, pero también al ámbito biológico, esto que tiene tan primario como el contacto físico, el tocarse. Los niños han perdido esa posibilidad con los amigos, en el colegio, en el jardín. También hay un tema en la pandemia que tiene que ver con el miedo, los temores a nivel cerebral, y ahí como tu experiencia como mamá, ¿qué te ha dicho en estos 3 meses, estos webinars, tus amistades? Tú eres además fundadora de un centro, ¿cierto?, de estimulación infantil, y después si quieres nos puedes contar un poco más, pero ¿cuál es tu mirada y tu reflexión, también desde la biología, desde la emotividad? Te consultamos. O sea, bueno, también iba para allá, o sea, esto tiene explicaciones biopsicosociales, como hemos leído en tantas partes. Estamos todos en alerta con respuesta al miedo, a la angustia de no saber qué va a pasar, y hablo todos, porque desde niños hasta adultos, o sea, todos estamos, en el fondo nuestro cerebro está respondiendo al estrés que estamos viviendo. El estrés en forma regulada es normal, es saludable, ¿cierto? Para despertarnos necesitamos un poco de estrés que va ligado con la dopamina, pero resulta que cuando este estrés es permanente o se convierte ya de manera más crónica, la verdad es bien lamentable lo que puede ocurrir. Tiene consecuencias bien complejas si no nos hacemos cargo. O sea, tú podrías primeramente darnos una luz, una pista. Estamos entonces en una situación de estrés permanente. Ya no podríamos decir que esta situación ya es normal. O sea, ya estamos en la anormalidad absoluta, en un estado de alerta constante. Totalmente. ¿No? Ya, perfecto. Totalmente. Es importante para la gente que nos escucha, que ve como hay cierta tendencia, ¿no?, a querer volver a la normalidad, pero esa normalidad ya no va a ser posible de lo pronto. No, o sea, en el fondo yo veo una cosa bien extraña que ocurre, como que, estoy hablando en general, como sí, que claro, de alguna manera queremos buscar la normalidad que existía en nuestra casa. Ojo, que en nuestra casa, nuestro lugar de confort, nuestro lugar de encuentro con nuestros hijos, con nuestra familia, se convirtió en nuestro trabajo, se convirtió en la escuela, y así de un momento a otro. O sea, yo de verdad, uno pestañea, abre los ojos y esto se convirtió en no sé qué cosa. Y eso ya es extraño, eso es anormal.
y siento que hay como un ímpetu de que esto es normal y no lo es, no es normal. Y bueno, y eso tiene, como tú decías, estamos todos sin duda, yo creo, sin duda que todos estamos con este nivel de cortisol que ya está siendo crónico. Nuestro país también pensemos que ya venía ya con una situación un poco de estrés con el estallido social, ¿cierto? Ahora con el tema de la pandemia. Entonces, sin duda que unos más que otros, por supuesto, están con este sistema de alarma ya Encendido. encendido. Oye, nosotros nos encontramos hace poquitos días en un webinar de un amigo nuestro. Aprovechamos de saludar a un amigo que también es habitual de la radio, César Villegas, de Principio. Nosotros nos encontramos en un webinar sobre la priorización curricular. No vamos a hablar de eso en particular, solo de qué manera nosotros pudimos ver que efectivamente, claro, también, como este es un programa de vocación, como también ahí en algún minuto, yo creo que ya no tanto, pero en algún minuto hubo una presión importante, centrada en el tema de la escolaridad, el tema del currículum, pero como pudimos ver en el artículo que nos convocó, que efectivamente hoy en día nada de eso parece que desde la mirada profesional, ¿no? Biológica, también emocional, parece que eso es inviable. Es que yo lo encuentro totalmente desnaturalizado, Rodrigo, y me hago cargo de la palabra que hago, Sí, por supuesto. que utilizo. Yo siento que, no sé, no se hizo una pausa, o sea, llegó y comenzó esto en las casas, en las escuelas, todas como un poco innovando, como probando, y resulta que hay niños detrás, hay niños, hay jóvenes detrás, que también son sujetos de derecho. Ya, ahí son temas igual más profundos que no nos va a dar para hablarlo ahora, pero no quiero dejar de decirlo, son sujetos de derecho. Que imagínate, ellos no están bien, si nosotros no estamos bien, ellos tampoco, y ya como hablamos hay una explicación también biológica. Y por supuesto que no va a haber aprendizaje si este sistema está siendo afectado. El cortisol afecta en la función ejecutiva, en la cognición, ya es a nivel sistémico, no solamente a nivel cognitivo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo están aprendiendo? ¿Cómo están aprendiendo esos niños? Y les queremos transmitir currículum, contenidos, que no sé, siento que son contenidos vacíos. ¿Qué pasa con la persona? Justamente, y ahí nosotros también hemos compartido literatura con algunos artículos de Harvard. Aquí nosotros no queremos ponernos aculturados de mirar solo la cultura norteamericana, para nada. Nosotros, las veces que hemos podido hablar de Latinoamérica, del sur del mundo, lo hemos hecho, pero si bien estas universidades anglosajonas han tenido también la posibilidad de investigar, y siempre que hay una investigación es interesante. ¿Tú compartes este artículo de Harvard que el otro día hablábamos, efectivamente, que podríamos intentar llevar la discusión o llevar la conversación hacia más bien los primeros auxilios psicológicos? O sea, que hoy día, si hay papás, mamás, colegas, profesionales de la educación que nos estén escuchando, intentar dar un giro, en vez de esta priorización curricular, dar un giro hacia la importancia que tiene la vida, la importancia que tiene en dar respuestas no tan adultocéntricas, qué forma y qué mecanismo biológico tenemos, ¿cierto?, para que este cortisol y no estemos en un constante, en una constante vigía, ¿no? No sé qué opinas tú de estas investigaciones que cada vez están tomando mayor importancia en el mundo, sobre todo de la academia, y que tanto pueden servir en los hogares para efectos prácticos, claro, para efectos domésticos. Claro. Mira, hay tantas cosas en todo lo que me contaste, o lo que me dices, pero un poco como para ir ordenando y hablando de la situación, del tema. La forma es encontrándonos, Rodrigo, escuchándonos, hablando del tema, escuchar a los niños. ¿Quién está escuchando a los niños? A propósito de eso, hay un autor que es a nivel, bueno,
internacional lo que él está haciendo. Ya parece que ya se está escuchando en nuestro país, que él dice, escuchemos a los niños. Y él, a propósito de esta pandemia, se está haciendo una investigación que está de manera preliminar, en donde salen 3 cosas fundamentales, donde los niños extrañan a sus amigos, ¿Ya? les gusta, están contentos y felices de poder compartir más con sus padres y madres, y que no quieren escuela a través del computador. Y eso se repite a nivel mundial, porque resulta que él tiene una fundación de la ciudad de los niños y las niñas, y hay un montón de países que han participado en esta encuesta, donde se encuestaron a niños. Perfecto. Entonces, y se repite, o sea, no es algo que sea solo de un país, ni que haya un sesgo cultural, se está repitiendo. ¿Podemos compartir ese autor y esa investigación después para el podcast y dejarlo ahí Claro, como un recurso? por supuesto. Perfecto. Y bueno, Vale, y la perfecto. forma de poder acompañarnos, de poder subsanar de alguna manera esto, sin duda es una situación de adversidad que no sabemos cuánto va a continuar, pero en el fondo el llamado a los padres, en el fondo, que tienen hijos y que están pasándolo mal y que está pasando esto, que están pegoteados, que están más irritables, uno Sí. pierde la paciencia, Sí, claro. pero en el fondo el llamado es acoger, a escuchar, a contener, a respirar profundo, porque en el fondo todo, como ya dijimos, tiene una explicación biológica, emocional. No es azaroso que el niño esté llamando la atención o que le esté pasando esto, no es azaroso. Es porque tiene miedo. Es esto tan abstracto que mucho, dependiendo de la edad, por supuesto, del niño joven, de los niños que estemos hablando, va a ser como, lo van a entender un poco mejor, pero otros no. Y es su forma de buscar este autoalivio, que finalmente es un factor protector a largo plazo. Perfecto. Sin duda, y bueno, y como esto está estudiado, estamos hablando más informal, pero todo esto tiene un sustento científico, está comprobado, no es porque se nos está ocurriendo, o sea, tiene base científica. Eso. Yo había escuchado en algún minuto la palabra autoalivio. Es como en los adultos se podría conocer como el autocuidado, ¿no? Pero en una mirada más adultocéntrica. Pero en los niños, efectivamente, a mí me ha tocado también ver, también por mi trabajo en el ámbito social comunitario, muchas manifestaciones de ansiedad por parte de los niños, tanto aquellos niños, ¿cierto?, que están en un ciclo que pueden manifestar, ¿cierto?, verbalmente, pero también qué pasa con esta gran cantidad de niños que todavía no se comunican, ¿cierto?, a través del lenguaje, al menos que nosotros podamos entender lo que están diciendo, y se comunican a través del llanto, se comunican a través de la somatización. Entonces, no sé si ese concepto del autoalivio y esto que estábamos conversando de que los niños están como súper pegados a los papás, ¿podrías extender un poquito más esa idea sobre el autoalivio? ¿Cómo lo has visto tú? Claro. ¿Cómo lo entiendes? Es una forma de autoprotección, donde ellos buscan este contacto físico, incluso de abrazo, de tocarse, de como volver al vientre, ¿ya? Y esto en el fondo los ayuda a configurarse como personas. Perfecto. Ese en el fondo lo inconsciente que pasa en toda esta conducta y en cómo responde el adulto, en cómo lo acoge, y la idea es que sea lo más sano y posible, porque eso también va formando la figura de apego, un apego seguro, que en el fondo va a configurar a un futuro adulto. Así es. Oye, Paulina, ¿y cómo? Bueno, nosotros teníamos preparado esta conversación hace algún tiempo a partir de este artículo, pero te escucho y se me viene algo que quizás no lo conversamos tanto, no es trampa. Nosotros también hemos visto que hoy en día hay mucha violencia intrafamiliar
tú hablaste al principio que vienes de una comuna con altos niveles de segregación, que es una característica además de la región metropolitana y las urbes, ¿no?, de nuestro país, del mundo. Pero qué impactante han sido las cifras de violencia intrafamiliar, de violencia hacia los niños. Bueno, este es un espacio de educación, pero también nombrarlo, de violencia hacia la mujer, el consumo de sustancias, etcétera, la infracción a la norma. Esta pandemia, tú hablaste también de la revuelta social, y que el COVID vino a poner en el tapete aquí encima. ¿Cómo podríamos desde la academia, desde el ámbito profesional, tú que eres cierto, madre, yo soy padre, ¿cómo podríamos hacer, cuál sería tu reflexión frente a estos hechos que están ocurriendo de violencia? ¿Cuál sería el mecanismo? Porque para nosotros a lo mejor, y quienes nos escuchen, es sencillo, es fácil, o más o menos es digerible, pero ¿cómo lo hacemos cuando las estructuras sociales no tienen lo mínimo y hay temas de consumo de sustancias, hacinamiento, hoy en día hay mucha gente que no tiene para comer? ¿Cómo lo has podido tú mirar? ¿Cuál es tu reflexión? Mira, sí, fíjate que no habíamos hablado de esto, pero también lo he leído mucho. A mí me apasiona mucho el tema de la infancia, me conmueve, me inspira mucho. Y es una de las preocupaciones que como persona, de manera innata y como profesional, me preocupa, porque a propósito de todo lo que hemos hablado, de los niveles de cortisol, del daño que esto puede provocar a futuro, imagínate esos niños y familias, porque en el fondo esto es transversal, esos niños y familias que viven en pobreza, que estaban lidiando con hambre, niños violentados, abusados, y que están en casas pequeñas, hacinadas, con, no sé, 7 personas, y que ¿cómo están aprendiendo? ¿Cómo están? O sea, tiene que ver igual con el aprendizaje, Rodrigo, o sea, tiene mucha relación, tiene mucha relación. Me preocupa. Yo creo que es un tema que no se está tocando, No, no se le está tomando. no están puestos estos temas, No. al parecer, claro, hay un tema de salubridad más macro, el tema económico también se ha llevado las primeras planas, pero parece que compartimos en el diagnóstico que aquí hay varios temas que se cruzan. O sea, claro, nosotros partimos hablando en esta entrevista sobre este artículo de que los niños están mucho más pegados, que necesitan este autoalivio biológico, ¿cierto?, para poder entender toda esta crisis, y nos queda la pregunta, a lo mejor nosotros no la vamos a poder resolver, pero queda la pregunta, ¿cómo lo hacen estos niños que están en una situación social, en una situación de exclusión, en una situación que viven temáticas de violencia, ¿no? Que están fuera del discurso? Bueno, como yo te digo, Rodrigo, los niños son sujetos de derecho. Y siento que de alguna manera, en algún momento, ojalá, como hay muchos científicos, profesionales del área, y no solamente psicopedagogos, psicólogos, sociólogos, creo que es momento de que seamos escuchados. Yo creo que no somos los únicos que estamos con esta alerta y esta preocupación. Porque en el fondo es una pandemia de salud mental que está en paralelo. Yo no creo que vaya a venir después, esto ya está pasando. Entonces, es complejo, tampoco tengo la respuesta porque es una cosa muy compleja y siento que hay que conversarla, hay que ponerla sobre la mesa. O sea, el tema de la salud mental, efectivamente, recuerdo en la revuelta social de octubre del año pasado, un cartel que decía, no era depresión, era capitalismo. Sin aquí tocar un tema político, sino que estamos mencionando que efectivamente el estallido social vino a poner un tema que es histórico en nuestro país, que es el tema de la salud mental,
y ahí también, bueno, han aparecido un montón de científicos, de profesionales, que han intentado poner, pero al parecer no lo hemos hecho con la suficiente fuerza, en poner a los niños, ¿cierto? Como se aspiraba hace mucho tiempo, ponerlos primero en la fila. Y ahí, desde tu mirada, Paulina, ¿cómo crees tú que va a ser? Porque el tema escolar, uno lo quiera o no, va a marcar también, de alguna otra manera, la configuración de esta nueva normalidad. Eh, ¿cómo ves tú el regreso? Ya no sabemos si va a ser en julio, agosto, septiembre, octubre, si no va a haber año escolar, pero ¿cómo crees tú que debería ser el aporte, la relación de esta nueva escuela, que ojalá fuese así, o de nosotros como profesionales, que también estuvimos viviendo nuestra propia situación dentro de las casas? ¿Cómo te lo imaginas tú el regreso a clase? O sea, sin duda creo que cuando hay crisis dicen, vienen los cambios. Y espero que la escuela cambie, la escolarización se desescolarice un poco. Ah, qué buen Que nos, término. sí, o sea, en el fondo, bueno, no, ya hablamos un poco de mi centro, pero por eso nace también ese centro, de desescolarizar un poco toda la primera infancia. Creo que hay mucho para leer, mucha ciencia, que ya no sé qué más se necesita para ya cambiar. O sea, esto ya hace rato debería haber sido, y estábamos resistentes, pero ahora viene una pandemia en donde siento que nos está obligando, y esto tiene que ser, tiene que cambiar. ¿Cómo me lo imagino? Pucha, yo soy bien idealista. Me gustaría salas con menos niños, niños jugando, niños más en espacios abiertos, no estar todo el día en una sala de clase. Eh, de repente los contenidos, aterrizarlos más a la vida, que sea significativo. Yo espero de verdad que cambie, y no lleguemos a esta misma escuela que se está tratando de mantener en las casas. Bueno, sí, sin duda, una de las cosas que transformó lo que nosotros conocemos por escuela, ¿no? Este accountability, esto de responder a indicadores, ¿no? De gestión para una subvención, para una priorización, ¿no? Y poder mantener la escuela, ¿cierto? Y el tema del financiamiento. Sin duda, esta apuesta de desescolarizar, sin duda va a ser gigante. ¿Cómo capitalizar todo esto que estamos viviendo en el diario con los niños para que también los profesionales se hagan estas preguntas, los directores de colegio, los profesionales que apalancan los cambios, las fundaciones, las ONG, las corporaciones, la gente que se dedica a escribir artículos, los distintos colegios profesionales? Ahí hay un desafío y que fue la motivación de hacer este programa, ¿no? De conversar también sobre nuestras experiencias como padres, ¿no? Mira, Rodrigo, a propósito de que es una radio educativa, y tocar un poco nuestra profesión, esto igual es interesante porque somos adultos, seres humanos que estamos en aprendizaje siempre, ¿cierto? Sí. Estamos siempre aprendiendo. Pero hoy hay un aprendizaje en común que estamos todos aprendiendo, y que es vivir en pandemia. Estamos todos en situación de aprendizaje, incluidos nosotros, desde la perspectiva psicopedagógica. Entonces, hay que mirar esto como personas, tenemos que escucharnos, aplicar nuestros conocimientos, que estos papers, que estos científicos se escuchen. A propósito de eso mismo, hubo una propuesta de la mesa COVID para el Ministerio de Educación,
una propuesta para cuando vuelvan, no sé cuándo, los estudiantes a clase, está muy interesante, y entre todo lo que se plantea, por ejemplo, se plantea de que la base es el apoyo psicosocial y psicopedagógico, ¿ya? Lo proponen expertos de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, y otra cosa muy interesante es que ellos plantearon con mucha base científica de por qué no era viable aplicar el CINCE, por ejemplo. Y eso ya se entregó, el ministerio ya lo tiene, está publicado, pero sin embargo yo sigo escuchando que no hay noticias todavía de que el ministerio diga que quiera suspender el CINCE, al contrario, que sí se va a aplicar. Entonces yo digo, ¿para qué entonces proponen y llaman a científicos, a expertos, para proponer, ¿cierto?, desde sus conocimientos, desde su experiencia, que sin duda son irrefutables, y no se toman en cuenta? Entonces tenemos que abrirnos, oye, nos tenemos que escuchar, vuelvo a repetir, a apuntar a lo humano, a humanizarnos. Un CINCE de verdad lo considero muy deshumanizado en estos tiempos. Tú tocas un tema muy relevante, que tiene que ver con nunca un hecho en la historia moderna nos había afectado a nivel planetario. Por algunos ahí habían hablado del tema del agua, el medio ambiente, de repente uno miraba por las noticias un huracán en un país, un terremoto en otro, un hecho noticioso, pero que se lo comía otra noticia. Pero en términos de tiempo, de extensión geográfica, hoy en día, y esto va a sonar un poco cliché, pero es un aprendizaje mundial. Si hay algo que rescato de tu última intervención, es que, claro, efectivamente, hoy en día estamos en una sincronía, a pesar de que estamos en una situación de estrés y muy compleja, de incertidumbre laboral, familiar, de todo tipo, pero hoy en día este aprendizaje lo estamos teniendo de manera sincrónica. Quizás por ahí hay una buena respuesta a hacernos también grandes preguntas en el futuro sobre esta sincronización. Y otro tema relevante que tú tocaste en el último punto sobre la desescolarización. Y ahí quisiera, si brevemente pudiésemos contarnos, tú nos pudieses contar de este lugar, ¿cierto?, que yo mencioné en tu presentación, que también es un proyecto tuyo, y que nos gustaría también saber que en realidad esto existía pre-pandemia. Pre-pandemia. No sé si nos puedes contar brevemente como el espíritu de este proyecto, qué tipo de organización es. Bueno, esto es un centro que nace un poco desde esta pasión, ¿cierto?, por la educación hacia los niños, infantil. Yo siempre tiendo como hacia lo infantil, infanto-juvenil. Y porque también, como te digo, tengo 2 niños en donde empecé a ver cómo se empezaron a desarrollar y me remeció en que en algún momento tenían que ir a este sistema escolar y que niños, no sé, de 4 años están sentados, incluso de menos, están sentados gran parte del día. Y el currículum escolar de la educación parvularia es bien bonito. Yo no le tengo muchas críticas, al contrario, a propósito de las nuevas bases curriculares, pero me hago cargo de lo que estoy hablando. Pero sin embargo, la realidad no es aplicable. O sea, ¿cuántos niños por sala para 2 personas? Para una educadora y una técnico. Niños que, no sé, en sala cuna hay que mudar. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo aplican este movimiento, este juego, ¿cierto?, que tiene una explicación biológica y científica, que se habla desde las neurociencias, ¿cierto? Es precioso, es hasta poético. Pero, ¿se hace? ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. Yo admiro mucho a las educadoras, a las profesoras, porque si bien trabajo de la mano, ¿cierto?, yo trabajo más desde la psicopedagogía. Y de verdad que admiro su forma de hacer las cosas.
Y es así como nace también este proyecto de que eso tan bonito se pudiera de verdad aplicar, con Esto, varios sellos claro, tiene varios sellos, tú nos vas a contar de eso, y está ubicado en Buin. en Buin. En Buin. O En sea, Buin. tiene una mirada también de ruralización de la educación. Mira, es complejo porque nosotros, bueno, recién ahora que estábamos empezando el año, ya estábamos pensando en hacer una fundación para transformarlo en fundación para poder llegar a más niños, porque en este momento era particular, entonces por supuesto que ahí hay un tema adquisitivo, que no todos pueden acceder, que hay que pagar, entonces esa sensación de que esto no, pues, lo necesitan todos, todos los niños. Estábamos pensando en esta forma de poder hacer una fundación justo antes de prepandemia, porque en el fondo nuestra mirada es para los niños y niñas, ¿ya? Justamente. Y voy a mencionarlo como para que se entienda, con esta mirada integradora, inclusiva, pero no lo uso, no me gusta usar el concepto, porque es para niños y niñas, para todos, ¿ya? Entonces teníamos niños de todos, niños, niñas, neurodiversos, como se llama ahora, donde convivían juntos de distintas edades, era heterogéneo, no los dividíamos por grupo etario, por un tema también de naturaleza humana, yo no sé dónde cuando crecemos nunca estamos con las mismas edades, entonces aplicando un poco hartos teóricos, está, no sé, Pickler, Waldorf, Al- al- Montessori. Algo de esto tiene el espíritu de tu paso por Estados Unidos, por tu pasantía en Nueva York. Porque esta es una entrevista para ti, Paulina. Queremos saber, te estamos conociendo a través de esta entrevista. ¿Hay algo de inspiración en esta vivencia tuya en Estados Unidos? Mm, Mira, no tanto, ¿ya? Sí, en el fondo, cuando fuimos a esa pasantía, a propósito de como de la enseñanza de calidad, que era una escuela o sea, un colegio que acogía a niños de alta vulnerabilidad, con familias con conflictos, o sea, de drogadicción, De alta y a complejidad. pesar de todo, claro, y a pesar de todo eso, salían muy exitosos, eran jóvenes que llegaban, que se los, como peleaban las universidades más connotadas de Estados Unidos, Harvard, por mencionar una, a propósito de los artículos que hemos hablado. Y era un modelo donde, no sé, estaba la autoevaluación, la coevaluación, la participación, donde habían cursos de niños que se mezclaban con otros, donde ellos mismos también se evaluaban y se autoevaluaban, donde habían salas de proyecto. Claro, efectivamente tomé cosas, por supuesto, de esa experiencia, pero también nace como desde mi creatividad, desde estas ganas de romper los esquemas. O sea, ya, o sea, ¿hasta cuándo? Yo no quiero esto ni para mis hijos ni para los niños, en el fondo en general. Si esto se puede hacer, solamente falta voluntad, políticas públicas, se puede hacer. Bueno, Nosotros tuvimos... justamente hay un avance. Bueno, ahí yo soy un seguidor de Juan Casasus, eh, sobre todo por ahora por una ley, Chile es uno de los países que tiene más ley en el mundo. Se está promoviendo una ley de educación emocional, que claro, se ha visto altamente complejizado, pero en algún minuto esto partió, ¿no?, con el tema del Ritalin, con el tema de la medicamentación en la escuela, ¿cierto? Cómo entender que un niño que está con una problemática psicosocial, ¿cierto?, y no neurológica, está siendo medicado. Bueno, y esto ha ido derivando con distintos personeros políticos y también del mundo de la psicología, sobre todo, y de la pedagogía, entre ellos distintos colegios profesionales, de qué manera la educación emocional debemos ponerla en el tapete. Y que quizás, Paulina, podrías animarte
a que podríamos tener en el futuro un programa sobre la educación emocional, y hoy en día como estas plataformas son finitas, tienen un tiempo de duración específico, queremos agradecerte el espacio. Yo cuando compartimos por redes sociales, o tú compartiste este artículo, partió esta sincronía de decir, mira, a mí me está pasando lo mismo que a ti, y cuando empezamos a averiguar, efectivamente hoy los niños están en esta situación, ¿no? Tú le diste un nombre muy ejemplar, lo del autoalivio. Quisiéramos invitarte a que pudiese cerrar esta entrevista, este encuentro, con algo que a lo mejor yo no supe recoger, o que tú quisieras contar de ti, de tus proyectos, de lo que mismos habíamos conversado en relación a nuestra dualidad de profesionales y padres, o de lo que hemos visto en estos webinars que nos hemos encontrado. Queremos, como esta es tu entrevista, queremos darte a ti la finalización de este espacio, si hay algo finalmente que nos quieras contar en esta breve entrevista. Mira, Rodrigo, más que contar, yo creo que no encuentro otra palabra para plantear que es el momento de ser más humano. Y por eso, no sé, la entrevista parte de este tema de los niños, ¿cierto?, que necesitan esta contención. Al final ellos van a ser los futuros adultos, y es complejo. Yo siento que tenemos que ser más humanos, escucharnos, ya lo dije varias veces, siento que eso falta, escucharnos. Hay que cambiar, hay cosas que no están funcionando y no van a seguir ya no van a funcionar, como por ejemplo la escuela. Y tantas otras cosas. Es el momento de hacer este cambio. Tengo la esperanza de que así va a ser. Eso. Paulina, te queremos agradecer nuevamente por tu tiempo, por recibir la invitación que te ha hecho el programa Innovación Educativa de nuestra radio Universidad de la República, que es laica, pluralista y tolerante, y te queremos dejar invitada a que puedas nuevamente compartir un pequeño espacio de conversación en nuestra radio. Siempre es bueno humanizar este tipo de entrevistas. Nosotros ya vamos a cumplir ya hartos programas donde nos gusta que nuestros invitados se sientan cómodos, y cuando regresemos a nuestro estudio radial, a ver si tenemos la oportunidad de tenerte ahí en nuestro locutorio. Nosotros tenemos un ritual en Innovación Educativa, que siempre a nuestros invitados les pedimos tres o dos hits musicales de su preferencia, y los ponemos en el programa para el podcast. Hoy en día eso está congelado, así que va a quedar ahí pendiente para cuando tengamos la posibilidad de estar en el locutorio en el futuro. Mandarle un saludo también a toda la gente que te conoce a ti, que va a ver este podcast, y que tú accediste también tan cariñosamente y nos recibiste con tus ideas, ¿cierto?, sobre infancia, y nos instruiste también ahí con varios temas. Así que a todos los amigos también que nos van a ver en Innovación Educativa, que se cuiden, y que ojalá después esto quede, ¿cierto?, como un mal recuerdo en el tema pandémico, pero un bonito aprendizaje en el futuro. Que estés muy bien, Paulina. Tú también, Un abrazo. Rodrigo, gracias. Que estés bien. Encantada. Chao. Chao.